Gusto saludarles, apreciados amigos y colegas. Es Jorge Isaac Torres Manrique, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Permanente Justicia en Perú. En principio, agradecemos muy de sobremanera al Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia, y a su director, el doctor Ricardo Perona, por haber tenido la gentileza de invitarnos a participar en este ciclo de conferencias. En esta oportunidad tenemos a bien desarrollar el derecho fundamental a elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza. Para empezar, es oportuno hacer un repaso acerca de lo consabido, digamos, tradicional, que ocurre en materia electoral respecto de los grupos vulnerables, ¿no? Y no es un secreto que es, digamos, noticia que sus derechos vienen siendo vulnerados de manera sistemática. En ese sentido, incluso recientemente, el presente año, en el Perú, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a los medios de comunicación a efectos de que les den una visibilidad, que les den un espacio a los grupos vulnerables a efectos de que puedan ejercitar sus derechos electorales. En tanto que era pues muy evidente que en lo que corresponde a los espacios de la prensa, en sus diversas modalidades, no se estaba dando cobertura en términos de igualdad de condiciones a los grupos o los integrantes de los grupos vulnerables. Por ello, vale, digamos, tomar como premisa el punto referido. Y ello obviamente nos conduce a una profunda reflexión, análisis y compromiso en lo que corresponde a esta problemática que se está, digamos, configurando ya como un mal endémico. Pero lo que más bien amerita, digamos, precisar que en la presente entrega nos vamos a ocupar, digamos que de un grupo vulnerable mucho más amplio que consideramos no solamente es el que tenemos a bien claramente diferenciar, sino más bien nos estamos refiriendo a la totalidad de ciudadanos o en todo caso electores. Ello en principio tenemos que digamos, abordar unos puntos para previamente digamos, aterrizar en el tema y ubicarnos para poder posteriormente hacernos cargo del mismo. Por ejemplo, estamos hablando que en principio existe un preocupante escenario electoral. No contamos con un código electoral aprobado, es un clamor, es una necesidad urgente, pero sin embargo no existe la voluntad política. Hay una, producto de ello, no es que no se encuentra, digamos, establecida, fortalecida la democracia interna de los partidos políticos no son, digamos, lo suficientemente representativos, entre otros. Tampoco tenemos, digamos, una representatividad popular y como habíamos señalado, unos partidos políticos suficientemente fortalecidos que tengan, digamos, una previsión legal establecida de manera integral y digamos, completa, ¿no? Tampoco tenemos una jurisdicción electoral permanente y prueba de ello es que ante cada situación o coyuntura electoral es que se toman entre comillas prestados los magistrados a efectos de que simplemente se hagan cargo de darle, digamos, la necesaria atención desde el debido proceso, por lo menos en lo que corresponde a materia electoral, desconociendo que la problemática o en todo caso la coyuntura o la necesidad de contar con una jurisdicción electoral no corresponde única y exclusivamente a la coyuntura o al momento cuando se presentan las elecciones, sino el tema electoral es algo latente, es algo continuo, permanente, donde se llevan a cabo tanto las acciones positivas como negativas de los partidos, no solo de los partidos políticos. Estamos hablando del desarrollo de lo que concierne a la temática electoral. Por ello, digamos, ese es un punto más que contribuye a la crisis electoral de nuestro escenario que consideramos. Por otro lado, también hay una inexistencia de cultura política ciudadana, ¿no? Se equivocan
no pocos, cuando consideran que la política, cultura política está relacionada a la cultura política partidaria, cuando son dos escenarios diferentes, ¿no? Por otro lado, también estamos hablando que hay una nula concientización e identificación con la majestad y prevalencia del derecho fundamental a elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza. Como siguiente punto vamos a hablar acerca del elector como grupo vulnerable en sentido amplio. Y nos referimos en principio a que si bien es cierto tenemos a bien tomar como punto de partida la definición o acerca de quiénes son los que integran los grupos vulnerables, estamos hablando los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, mujeres, personas que viven digamos, en VIH o están infectados de VIH y comunidad LGBTI. Sin embargo, como habíamos señalado, consideramos que en materia electoral los grupos vulnerables no solamente son ellos, sino la totalidad de electores y que devienen en tal situación en tanto que en el momento que se presentan los candidatos, en principio se presentan demasiados, no sé, 50, poco más y vamos a llegar a 100. Ello no es representativo, no refleja que no hay una seriedad, refleja que no hay un compromiso de parte de los mismos, ¿no? No todo el mundo puede ser, digamos, elegido de ninguna manera. Se supone que debe haber una mística, debe haber una institucionalidad al respecto, ¿no? En consecuencia, ello por un lado. Por otro lado, es donde este derecho fundamental al que hemos denominado derecho fundamental a elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza, es que los electores se ven ante una situación muy preocupante, ¿no? Desventajosa, vulnerable, donde finalmente ya cuando llegan a la segunda vuelta es que se presentan o tienen dos alternativas que ninguna es mejor que la otra, que las mismas ofrecen precisamente la desesperanza, precisamente la preocupación, la desazón, y que no existe una decisión clara ni siquiera para poder elegir entre el mal menor, en tanto que las dos son una seria amenaza a la democracia, por decirlo menos. Por ello, en tanto que no son candidatos idóneos, no tienen las condiciones mínimas para poder ser elegidos, repetimos, como producto de la crisis electoral, no solamente es culpa de ellos mismos, sino también de la propia población, del propio sistema electoral inexistente, ¿no? Que está en crisis, ¿no? Entonces, estos candidatos no se encuentran obviamente pues identificados con los derechos fundamentales, tampoco con las ideas libertarias, que representa pues el progreso, el desarrollo y la consolidación de la democracia de los pueblos por lo menos, ¿no? Por ello es que consideramos que este tipo de situación también vulnera, en este caso, la eventualidad de desaciertos y atrocidades de la gestión pública de quienes terminen siendo elegidos. A ello tendría que también señalarles que esa mística y ese compromiso obviamente no existen, ¿no? Entonces, este derecho fundamental que hemos denominado a elegir sin miedo, a ansiedad y desesperanza, tiene, digamos, como dijimos, eh, como grupos vulnerables a la totalidad de electores, ¿no? No solamente a los que en estricto son grupos vulnerables. Y entonces es algo innegable que cobra sustento, digamos, se materializa de manera silenciosa, casi encubierta, innegable como preocupante. Estamos hablando de situaciones, digamos, que le dan una configuración de aparente legalidad, de aparente democracia, pero en realidad no es así. Es como, por ejemplo, a una persona que es vegetariana le dicen, para que veas que soy democrático, te doy a elegir. Si deseas eh, un plato de pollo o un plato de carne. Ambas modalidades no van a ser las mejores, siquiera para poder decidir por parte del mismo. En esos mismos términos estamos hablando de la ciudadanía, de los grupos vulnerables en su totalidad que consideramos que se configuran, porque ambas situaciones o ambas posibilidades o ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta no son los mejores. Ninguno es mejor que el otro, y en todo caso uno es peor que el otro. Y ninguno les da, en este caso, la tranquilidad a la población
de poder elegir, digamos, como precisamente lo hemos indicado, sin miedo, sin ansiedad y sin desesperanza, ¿no? Por ello, consideramos que necesitamos contar, en principio, con un sistema electoral fortalecido, establecido, y que, digamos, procure, ¿no? Que el derecho fundamental señalado, esto es, al elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza, pueda verse materializado más fácilmente. Ahora, ese derecho que hemos considerado, repetimos, denominar derecho fundamental a elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza, es un derecho continente en tanto que abraza también otros derechos fundamentales. Estamos hablando de los derechos fundamentales a la paz, a la tranquilidad, a la correcta gestión pública, a la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, al libre desarrollo de los pueblos, al mejor derecho del elector, a la legitimidad del derecho a elegir, y también cobra explicación desde el punto de vista interdisciplinar. No solamente estamos hablando de un tema, digamos, jurídico, estamos hablando desde el punto de vista de la administración, ¿no? Donde se vulneran también los principios de buena fe, de buena administración y de valor público, ¿no? Sobre todo el último está relacionado a que las gestiones del funcionario público y de la administración debe estar encaminado de manera obligatoria en beneficio de la población y sobre todo de quienes menos tienen. Ello en el entendido que la población es la que crea el Estado y lo subvenciona. En consecuencia, el Estado tiene por quintesencia tener a bien llevar a cabo las acciones, ya sea a nivel de salud, trabajo, justicia y demás, en en único y exclusivo beneficio de la población. Ahora, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué ingresamos en una situación de crisis como habíamos señalado? No solamente por lo que hemos hecho referencia en los factores que consideramos que puedan justificar esta crisis electoral. Consideramos que la explicación no solamente está, como dijimos, a nivel jurídico, sino también a nivel de la administración pública, pero también a nivel de la filosofía. Nosotros creemos que, digamos, hacemos bien o consideramos algo de manera correcta cuando no es así. Ello se debe a nuestro propio ADN de latinos, en tanto que nosotros tenemos una convicción fuerte de materia religiosa, tenemos una estructura de poder romana y estructura de mental griega, digo. Y griego viene de Platón, y Platón viene de platónico, y platónico viene de amor platónico. Ello nos, digamos, hace a que idealicemos todo absolutamente lo que tengamos que hacer o emprender, desde la acción mucho más doméstica hasta la más elaborada o en este caso, laboral o de investigación. Creemos que es lo mejor, pero en realidad no es verdad. Y que ello, digamos, a ello hay que adicionarle algo mucho más grave, que nosotros como latinos no hemos tenido dos etapas de la evolución de la humanidad. Estamos refiriéndonos a la etapa del Renacimiento y la Ilustración. Nos hemos pasado de Garrocha, de la etapa antigua a la moderna y de ahí a la contemporánea, que es la actual. La diferencia de las Españas que sí lo tuvieron, que sí tuvieron la etapa del renacimiento, que es el renacer, es el flexionar dos veces, es el volver a pensar, es aprender y aceptar de sus errores, lo que les llevó a el máximo grado digamos, de las capacidades de las artes y de las ciencias en la ilustración. En ese sentido, tenemos, como habíamos indicado, ese tipo de limitación. Entonces, a ello tenemos que señalar también que es importante referir que Ortega y Gasset tiene mucha razón en tanto que somos lo que nuestra naturaleza nos obliga a ser, o digamos que nos da esa naturaleza y esa calidad.
Por ejemplo, si se quiere, podemos hablar de unos hogares carenciales, unos amores contrariados en la adolescencia, colegio nacional, ¿no? Y esas cosas no se pueden borrar así nomás, ¿no? Somos nosotros y nuestras circunstancias. Por ello es que amerita evaluar todas esas circunstancias a efectos de buscar una explicación, no solamente la solución, sino el cómo, el para qué y el por qué, a efectos de poder determinar también los orígenes y la solución. Ahora, estos últimos puntos que hemos tratado, sí se pueden, no es que si nuestro ADN es así, son insalvables, sí, sí podemos, por supuesto que sí, eh, poder mejorar, ¿no? Nuestro desempeño, por ejemplo, si es que evitamos los lugares comunes, como por ejemplo la televisión, el internet, o la internet cuando son utilizados de manera de repente meramente distractivos, y sobre todo cuando se pierde la capacidad de admiración, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de cuestionar, de investigar y tener a bien siempre la investigación o lectura para efectos de fortalecer la capacidad de poder saber que, digamos, algo, o en todo caso procurar, ¿no? No dar por sentado algo que supuestamente es correcto cuando no lo es, ¿no? Estamos hablando de la actitud crítica y autocrítica que nos puede ayudar en gran forma, de gran manera, para poder tener un desempeño diferente, mucho más maduro, ¿no? Mucho más amplio. En ese sentido, consideramos que este derecho fundamental que hemos propuesto, eh, denominarlo derecho fundamental a elegir sin miedo, ansiedad y desesperanza, debe ser reconocido, debe ser considerado en sede constitucional y además, digamos, tener su marco de desarrollo a nivel legal, no solamente en nuestro país, ¿no? Es una necesidad en tanto que corresponde y abraza al legítimo interés y derecho de los pueblos a tener un desarrollo, a tener una vida mucho más constructiva y sistemática de una manera consolidada que vaya de manera, digamos, segura hacia mejores destinos, hacia mejores desarrollos, sobre todo en procura, además del respeto y la observancia de las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.